Bienvenidos al presente video en el cual vamos a hacer la introducción al tema de derivada direccional. Para eso vamos a hacer un repaso muy breve del concepto de derivada parcial que hemos establecido en videos previos. Entonces, recordemos que incluso estas mismas imágenes nos sirvieron en su momento para definir lo que era la derivada parcial si yo tengo una función z igual a f de xy, que es esta superficie que tenemos por acá. Entonces definimos la derivada parcial de f con respecto a x en un cierto punto. En este caso sería en el punto a, b. Recordemos que esta derivada lo que hacía básicamente era analizar la variabilidad de la superficie, específicamente en este punto, que es el punto de coordenadas a, b, c, variando en X, que es la variación que estamos viendo acá. Vea que aquí tengo el eje X, entonces es variando en X, pero manteniéndose en el eje Y siempre constante en B. Entonces, la derivada parcial con respecto a X lo que hacía era, repito, medir la variabilidad de la superficie en un punto en la dirección del eje X específicamente. Eso es lo que hacía la derivada parcial con respecto a X. Y más bien, la imagen de la derecha me hace recordar que la derivada, ahora más bien la derivada parcial, aquí más bien estoy pensando en la derivada parcial de f con respecto a y, en a, b, lo que va a hacer es medir la variabilidad de la superficie en este punto específicamente, manteniendo la x fija en a y es la y donde tengo variabilidad. Entonces, eso es lo que hace la derivada parcial con respecto a y. Entonces, ¿por qué es que vale la pena repasar eso? Pues resulta que la derivada direccional lo que va a hacer es generalizar este concepto, que ya no sea solo medir variabilidad de la superficie en la dirección de X o en la dirección de Y, sino en la dirección de cualquier vector. Digo por cualquier vector porque, por ejemplo, si usted calcula la derivada parcial con respecto a Y, en cierto sentido, usted lo que está haciendo es medir la variabilidad de la superficie en la dirección del vector J, que es el vector que está enrutado en la dirección del eje Y. Por su parte, si más bien me voy a el modelo de la izquierda, entonces más bien la derivada parcial con respecto a y lo que mide es la variabilidad de la superficie en la dirección del eje X, es decir, en la dirección del vector Y. Entonces, las derivadas parciales lo que hacen es analizar la variabilidad de la superficie en la dirección de los vectores de la base canónica, en la dirección de Y o en la dirección de J. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy es a generalizar este concepto, suponiendo que quiero medir la variabilidad de la superficie en la dirección de un vector que no sea ni y ni j, sino cualquier otro vector. Esa generalización a cualquier otro vector sería entonces ya no hablar de derivadas parciales, sino que hablar derivadas con respecto a un vector, la derivada de una superficie con respecto a un vector. ¿Ok? Ese concepto que acabo de decir, la derivada de una superficie con respecto a un vector, es lo que vamos a llamar la derivada direccional. Antes de pasar a eso, es importante recordarles cómo era la definición. Recuerde que en un punto, la definición de la derivada parcial lucía como se muestra en este momento en pantalla. Esta es la definición de la derivada parcial con respecto a y en el, perdón, con respecto a x en el punto x0, y0. Entonces, como es con respecto a x, hacemos el incremento en x, por eso ahí es x0 más h, manteniendo el y fijo, ajá, menos f de x0, y0 dividido entre h. Y más bien la parcial con respecto a y, pues en el mismo punto, ahora más bien se hace el incremento en la variable y, manteniendo la variable x fija. Entonces, esta sería la definición que vimos para las derivadas parciales en un punto, y ya en general, ya no en un punto, sino que en general como función, pues en variable x, y. Entonces, pues son simplemente la misma definición de arriba, nada más que aquí es en un punto específico, un x0, y0, y aquí ya es en general, en un punto arbitrario, x, x, y. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar esto que sabemos de derivadas parciales, todo esto ya es conocido de videos previos, y lo vamos a tratar de analizar para generalizar a la derivada con respecto a un vector. Entonces, para ir haciendo esa generalización, primero yo quiero volverles a citar lo que tenía en la pantalla anterior, que es la definición de la derivada parcial.
Yo quiero que noten que este límite que define la derivada parcial con respecto a x se puede escribir de otra manera. Esto es el límite cuando h va para 0. Y es que yo quiero que noten esto. Yo quiero que noten que la expresión x0 más h, este vector, coma y0, se puede escribir de otra manera. Eso específicamente se puede escribir como la suma del vector x0, y0 más h veces el vector 1,0. De hecho, vean que tiene total sentido lo que estoy diciendo, porque si yo en este segundo vector distribuyo la h, esto se me convierte en el vector h, 0. Y si yo ejecuto la suma vectorial de x0, y0 más el h, 0, me queda x0 más h, y0, que es específicamente lo que yo tengo acá. ¿Lo ven? Entonces, lo que estoy convenientemente es escribiendo ese vector al cual estamos calculando la imagen. Lo podemos escribir de otra manera. Lo podemos escribir, voy a borrar esto de aquí para que no me quede muy contaminado. Pero entonces lo puedo reescribir como x0, y0 más h veces i, más h veces i, donde i es el vector de la base canónica que tengo acá. ¿Ok? Entonces, con ello, lo que le digo entonces es que este límite yo lo puedo escribir de otra manera. Yo lo puedo escribir, vamos a poner la línea fraccionaria para que no me quede muy torcido. Entonces, ¿qué sería aquí? Sería f de x0, y0 más h veces i, menos f de x0, y0 dividido entre h. Y ahora, el de la derecha se puede hacer exactamente de la misma forma. Nada más que entonces yo puedo pensar que este límite de acá es el límite cuando h va para 0 de f de x0, y0 más, nada más que ahora sería h veces j, porque el incremento se haría en la variable y, entonces sería h veces j menos f de x0, y0 dividido entre, pongamos la línea, dividido entre h. Entonces, ¿qué nota usted? Usted nota que la derivada, la definición de derivada parcial que yo usted conocía, la estoy escribiendo de otra manera, ¿ok? Aquí lo que me está quedando es h veces j, donde este j es un vector unitario. J es el vector unitario de eh, de la base canónica, ¿verdad? Es un vector unitario. Y aquí más bien es el i, que también es vector unitario. Entonces, como usted puede ver, se nota claramente que tiene todo el sentido que yo diga que la derivada parcial con respecto a x, lo que analiza es la variabilidad en la dirección del vector y, que eso es lo que ya sabíamos, es en la dirección del eje x. Y la derivada parcial con respecto a y, más bien mide la variabilidad en la dirección del vector j, que es la variable y. Entonces, la pregunta es si tendrá sentido definir el límite cuando h va para 0 de un f de x0, y0 más h veces otro vector, h vector w menos f de x0, y0 dividido entre h, donde ese vector que estoy poniendo ahí, este vector que estoy poniendo acá, la idea también entonces es que sea un vector unitario, pero ya no solo el i y el j, sino que sería un vector ya más general, que no tenga por qué estar apuntando en la dirección del eje x y del eje y. Entonces, esto que está aquí, este límite, le induce a uno a generalizar las derivadas parciales. Y justamente este límite es, que me falta la h en el denominador, es lo que vamos a llamar
la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario w. Entonces, las derivadas parciales que ya expliqué son casos particulares de la derivada direccional cuando uno agarra el vector unitario igual a i o igual a j. Es decir, cuando me voy en la dirección de los ejes coordenados, ¿ok? Entonces, en función de eso, justamente la pregunta es, ¿cómo es que vamos a denotar esa nueva derivada? Pues le comento lo siguiente. Voy a devolverme un momento y decirle que vamos a introducir aquí una notación de una vez. Una notación. Ajá. La notación es que este límite se puede escribir de otra manera. Se puede escribir como la derivada, ojo lo que voy a decir, de f en el punto x0, y0 en la dirección del vector y. ¿Ok? Esto es la derivada de f en el punto x0, y0 en la dirección del vector y. Y la de aquí a la derecha es, vamos a acomodar un poquito, vamos a acomodar un poquitico para acá. Esto lo movemos para acá, ok. Esta que está aquí a la derecha, esta sería la derivada de f en el punto x0, y0 en la dirección j. Entonces, este objeto que está aquí, lo vamos a denotar, la derivada de f en el punto x0, y0 en la dirección del vector unitario w. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a llamar una derivada direccional. De una vez usted tiene una pregunta. Usted dice, bueno, profesor, ¿y esta derivada qué significa? Bueno, significa exactamente lo mismo que significan las derivadas parciales. Las derivadas parciales lo que está haciendo es medir la variabilidad de la superficie en la dirección de los ejes. Ahora, ¿qué hace esta derivada? Lo mismo, medir la variabilidad de la superficie, nada más que ahora en la dirección del vector W. Procedo a explicarles esto con este dibujo. Entonces, supongamos que eh, eh, supongamos que tengo este dibujo de una superficie z igual a f de xy. Tengo un punto en la superficie que es de coordenadas x0, y0, z0. ¿Ok? Entonces, voy a permitirme hacer un pequeño cambio en la notación para que todo me coincida bien. Porque cuando uno le dan la reacción de un ejercicio de derivada direccional, el vector W que a usted le dan no tiene por qué ser unitario. Pero la definición sí es con vectores unitarios. Entonces voy a permitirme, para que no haya un choque de notación, voy a permitirme devolverme un momento aquí y cambiar que este vector no se llame W. Voy a ponerle que ese vector tenga otro nombre, digamos que sea un vector V, ¿ok? Y por lo tanto lo vamos a denotar aquí, sería la derivada direccional en la dirección del vector V. ¿Por qué es que hago esa aclaración? Para efectos de no hacerle ninguna confusión. En efecto, este vector tiene que ser unitario. O sea, el vector que define la derivada direccional tiene que ser unitario. ¿Por qué es que tiene que ser unitario? Porque lo que está es midiendo simplemente lo que me está es midiendo la variabilidad de la superficie. El vector lo que sirve es para dar dirección. Entonces, el hecho que sea unitario no termina alterando, simplemente no termina alterando en la magnitud, simplemente lo que termina es dándome dirección, que es lo que yo necesito. ¿Ok? Entonces, para que no me altere el vector hay que tomarlo unitario. Sin embargo, cuando a uno le presentan ejercicios de derivada direccional, el bendito vector que le dan en la redacción del ejercicio fijo no es unitario, ¿verdad? O sea, porque a uno nada más le dicen, analice la variabilidad de la superficie en la dirección de este vector y no tiene por qué ser unitario. Entonces, el primer paso que uno tiene que hacer en ejercicios de derivada direccional es agarrar el vector y definir otro que sí sea unitario. Entonces, por ejemplo, si este vector W no es unitario, entonces lo divido entre su norma y ya defino un vector V, y este vector V
es el que voy a usar para el cálculo de la derivada direccional. Estos dos vectores, o sea, el vector W y el vector V, tienen exactamente la misma dirección. La diferencia es que el vector V lo estoy definiendo a partir de W de tal manera que el V sí es unitario. Aquí se lo estoy poniendo. El vector V, entonces va a ser un vector A, B, donde ese vector sí es unitario. El original no tiene por qué ser el que le dan a uno en la redacción. Pero le repito, el primer paso es que usted tiene que normalizar ese vector. Este proceso de dividir entre la norma se dice así, normalizar el vector. Entonces usted tiene que normalizar el vector para definir otro vector que sí sea unitario. Y es con este vector unitario que ya se van a ejecutar los cálculos. Entonces, yendo al modelo gráfico, supongamos que yo tengo un vector W que no tiene por qué ser unitario, que es este vectorcito azul que usted está viendo. Y tengo un punto en el dominio de la superficie que es este punto X0, Y0. Entonces, ¿qué es lo que hace la derivada direccional? Lo mismo que hacían las derivadas parciales. Es lo mismo. Lo que vas a hacer es levantar un plano en la dirección de ese. Ahora es un plano. Recuerden que ese plano antes era en la dirección de X o en la dirección de Y. Ahora es en la dirección de ese vector. Cuando yo subo ese plano, cuando yo voy subiendo un plano en la dirección de ese vector, pues me va a intersecar la superficie en esta curva que se ve aquí marcada en rojo. Entonces, ¿qué es lo que indica, por ejemplo, que una derivada direccional me dé negativa? Significa que yo me estoy parando en este punto, por ejemplo, que es donde estoy trabajando, y en ese punto en particular, entonces, si camino en la dirección del vector, véalo aquí hacia dónde está apuntando el vector. Entonces, significa que voy bajando, voy a bajar, voy a tal vez a usar un color que ahí me resalte más. Me parece que el amarillo funciona bien. ¿Ves? Entonces, significa que voy a ir aquí bajando sobre la superficie. Por ejemplo, en este dibujo, entonces, si yo ejecuto el cálculo de la derivada direccional de este ejemplo hipotético, entonces, como el vector está apuntando para acá, eso quiere decir que al caminar viendo el dibujo, uno ve que la superficie va bajando en la dirección del vector. Entonces significa que si yo calculara la derivada direccional para este ejemplo, obligatoriamente me tiene que dar negativa. ¿Ok? Que era lo que me explicaba la derivada parcial ordinaria. Y lo otro es que aquí tengo en verde resaltada la recta tangente. Pues entonces la derivada direccional, ¿qué es lo que me estaría dando? Que es equivalente a lo que acabo de decir hace un ratito, es la pendiente de esta recta tangente, que va a ser una pendiente negativa, justamente porque uno ve que esta superficie va disminuyendo cuando yo camino en la dirección de ese vector, ¿verdad? Piense que como que usted pone una hormiga aquí en el punto rojo y le dice, camine en la dirección de este vector. Entonces ella se pone a caminar en la dirección de ese vector, se tendría que venir por esta línea amarillita, siguiendo para acá, ella va bajando, ¿ok? Por lo tanto, significa que en esa dirección hay una disminución en la superficie. ¿Ok? Entonces, esa derivada direccional es negativa. Entonces, les decía que cómo vamos a definir este objeto que está aquí. ¿Qué va a ser la derivada direccional en la dirección del vector W? La voy a definir a partir del vector. Esta derivada la voy a definir como el límite cuando h va para 0 de f de x0, y0 más h veces el vector v, no el vector w, porque el vector w no es unitario, menos f de x0, y0, dividido entre, permítame poner la línea, dividido entre h. Y esa es la definición de la derivada direccional. Es la definición de la derivada direccional. Entonces, teniendo esto explicado, voy a proceder a hacer ejemplos de derivada direccional. Entonces, aquí simplemente está en bonito todo lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir, tal vez vale la pena que me devuelva un momento para que usted conecte una cosa con otra. Esto sería el límite cuando h va para 0. Esto sería f de x0, y0 más h veces el vector v. ¿Y quién es el vector v? Le dije aquí que el vector v lo voy a denotar como a, b, el que ya es unitario. Entonces me queda h veces a, b menos f de x0, y0 dividido entre h.
todo dividido entre h. Permítame que la borré. Ok. Si yo aquí hago la operación de distribuir el h y hago la suma de vectores de estos dos que están acá, entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar el límite cuando h va para 0 de f de x0 más h veces a, y0 más h veces b, menos f de x0 y0 dividido entre h. ¿Ok? Y esta que está aquí, que se la voy a encerrar en verde, esta que está aquí en verde, es la forma usual de cómo se define la derivada direccional en, para una función de dos variables. Esa es la forma usual de cómo se define para dos variables. Nótese aquí, yo espero que no haya confusión en el hecho que lo que hice fue nada más distribuir la h en el segundo vector e hice la suma de vectores. De ahí me salió esto. Y esta es la definición de la derivada direccional. Entonces, lo que les quiero mostrar en la siguiente página es otra vez esto. Como pueden ver, es el límite cuando h va para 0 de la primera entrada, f de x0 más h veces a, y0 más h veces b, menos f de x0, y0 dividido entre h. Eso que está ahí, aquí está, ¿no es? Es exactamente lo que les acabo de contar. Esta es la definición de la derivada direccional. ¿Ves? Entonces, esta hoja no me aporta nada nuevo, simplemente me está organizando en bonito lo que le acabo de explicar en las páginas previas. Le dejo una nota que para todos ustedes ya debería ser claro, que es observe que si se toma como vector, aquí tal vez lo que está mal es la notación, como vector v, no vector u, sino que estoy trabajando con el vector v. Si se toma como vector v el 1,0, que es el i, o el 0,1, que es el j, entonces esta definición que está aquí se convierte en la definición de derivada parcial. Eso está reforzando lo que expliqué hace ratos, en el sentido que la derivada direccional es una generalización de la derivada parcial en la dirección de un vector, o viéndolo al revés, más bien que la derivada parcial es un caso particular de derivada direccional. Entonces, dicho eso, voy a proceder a hacer un ejemplo concreto. Dice, considere la función esta que está aquí, f de x, y igual a x al cuadrado menos 3y. Dice, calcule la derivada direccional de z en el punto menos 1,2. Ajá. En el punto menos 1,2. En la dirección del vector menos 3,4. ¿Verdad? Entonces, tratemos de entender un poco el asunto. Primero voy a colocar el vector que me están diciendo. El vector que me están diciendo es el menos 3,4. Menos 3 en x, 4 en y. Entonces, como usted puede ver, ese vector se lo estoy pintando aquí en morado. Es el vector menos 3,4. Y el que está como en rojito, es el vector, el mismo vector u, pero normalizado. Permítame para agarrar el rojo aquí. Este vector que está aquí es el vector v, que es la normalización del vector u. ¿Ok? Es la normalización del vector u. Entonces, cuando ya yo haga los cálculos, no lo voy a hacer con respecto a u, sino que más bien tengo que hacerlo con respecto a v, que es la normalización de u. ¿Ok? Entonces, como usted puede ver la redacción del ejercicio de arriba, es lo que les decía. La redacción a uno le dice que calcule la derivada direccional en el punto tal en la dirección del vector menos 3,4. Ese vector menos 3,4 no está normalizado. Entonces hay que agarrar el vector de norma 1 que tiene la misma dirección del menos 3,4. Es este vector que estoy hablando acá. Que por cierto, en este ejercicio sería
el menos 3,4 dividido entre la norma del vector menos 3,4. El vector menos 3,4 tiene norma 5. Entonces habría que dividir entre 5 y por lo tanto me quedaría el vector menos 3 quintos, 4 quintos. Por lo tanto, este vector que está aquí en rojito, que sí tiene norma 1, sería el vector menos 3 quintos, 4 quintos. Y es específicamente este vector el que tendría que usar yo para ya ejecutar los cálculos de la derivada direccional. ¿Ok? Entonces, todo este es el proceso de análisis que uno hace con el vector. Evidentemente, no hacía falta hacer todo el dibujo y todo. Lo que es suficiente es con esto que hice aquí en rojo, que es el proceso de normalización del vector. Entonces, bueno, dicho eso, pasemos otra vez a repasar. Entonces, yo tengo la superficie. Todos estos dibujos en realidad no son necesarios para efectos de la solución. Lo hago con un objetivo completamente formativo de que usted entienda lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que dije hace ratos? Que yo aquí en el piso tengo, vamos a limpiar un poco esto porque está demasiado contaminado. Prefiero repetir el dibujo. Vamos a ver, entonces aquí tengo la superficie. Ok, tengo la superficie. Y en el piso dijimos que tenemos un cierto vector, que es en el cual ya vamos a ejecutar el cálculo. Un cierto vector U, que es el vector, no, uno, es ya el V, ¿verdad? Que es el unitario. Este vector V, que es el de entrada menos 3 quintos, 4 quintos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que va a hacer la derivada direccional por nosotros? Lo que está haciendo es que levanta un plano en la dirección de ese vector rojo. Vamos a hacerlo con otro color, vamos a hacerlo con verde. Levanta un plano en la dirección de este vector. Sube ese plano. Sube, sube. Cuando ese plano sube, bueno, obviamente el plano sigue, ¿verdad? Entonces, ese plano va subiendo. Ese plano va subiendo e interseca la superficie en una curva como así. ¿Ok? Entonces, cuando yo me paro en un punto, en el dominio, qué sé yo, un punto que en este caso es el menos 1,2, digamos que ese punto esté, lo hago a mano alzada, digamos que sea este que está aquí. Digamos que este sea el menos 1,2, ¿ok? Que es el punto donde me están pidiendo que calcule. Entonces, técnicamente, ¿dónde estoy parado yo? Estaría parado acá. Entonces, cuando yo calcule la derivada direccional, yo lo que estoy midiendo es la variabilidad de la superficie exactamente aquí. ¿Ves? Entonces, si por ejemplo, vean que el vector del piso, el vector rojo del piso está aquí. Este es el unitario. Entonces, yo lo que estoy analizando es la variabilidad de la superficie en esta dirección. Si yo hago el cálculo de la derivada direccional y me da negativa, ¿qué es lo que significa que me dé negativo? Como estoy enrutado en la dirección de este vector, lo que significaría es que a partir de este punto la superficie va a descender si me da negativa. Si me da positiva, más bien significa que a partir de ese punto la superficie va a comenzar a subir en la dirección del vector correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, si a esto le suena familiar a lo que dije en derivadas parciales, tiene toda la razón, porque es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, todo esto que está arriba no es necesario para resolver el ejercicio. Todo esto es una parte formativa para entender bien qué es lo que estamos haciendo. Ahora sí, pasemos ya a la parte de procedimiento para resolver el ejercicio. Entonces, ¿quién es el punto donde estoy trabajando? El punto es el menos 1,2. El vector que me están dando en el enunciado es el menos 3,4. ¿Qué hay que hacer con ese vector? Hay que normalizarlo. Eso me permite definir el vector menos 3 quintos, 4 quintos. ¿Ok? Que es el vector que ya le expliqué hace rato, es el vector v. ¿Quién es la función? Esta que está aquí. Entonces vamos a ejecutar el cálculo de la derivada direccional. Y de acuerdo con lo que aquí tengo adelantado algunas cosas, ¿verdad? Con el objetivo de que podamos avanzar un poco más rápido en el video sin necesidad de estar escribiendo tanto, ¿verdad? Porque en el video no se haga tan infinitamente extenso, ¿ok? Entonces, yo lo que quiero es calcular la derivada direccional de z en el punto menos 1,2 en la dirección del vector v, ¿ok? Entonces, por la definición que vimos en la página anterior, esta es la definición que está en la página anterior.
donde el A, B, este que está aquí, el A, B, son las entradas del vector. Es decir, el V es el A, B. Por lo tanto, en este ejercicio sería, el A valdría menos 3 quintos y el B valdría 4 quintos. Ese es el A, B. Ujú. Y este que está aquí es el X0, Y0. Entonces, sustituyendo los valores, el X0 lo cambiaría por menos 1. Luego, el Y0 lo cambiaría por 2, porque estoy en el menos 1,2. Ujú. Luego, el A valía menos 3 quintos. Por eso es que H veces A se convirtió en menos 3 quintos de H. Y H veces B se convirtió en 4 quintos de H. ¿Ok? Entonces, aquí ya tengo adaptado, habiendo cambiado quién es el X0, el Y0, el A y el B. Y ahora lo que me hace falta para terminar el ejercicio y ya tener el valor de la derivada direccional sería simplemente calcular este límite. ¿Ok? Para ese límite, recuerden que la función que la tengo aquí arriba, que si gusta me la puedo traer o la puedo clonar, la puedo tener por acá. Entonces, esta que está aquí, f es una función en dos variables. Así que esta sería la primera variable. Este sería como la variable x, por así decirlo. Y esta es la segunda entrada. Esta es la y. Entonces, si a mí me están diciendo que calcule el f de x, y, yo tendría que agarrar el x y el y evaluarlas acá, por lo que valen. Entonces, ¿en quién se me convierte el límite? Escribo. Sería el límite cuando h va para 0 de, a ver, vamos a acomodarlo un momento, abrir buen campo. ¿Qué tendría que hacer entonces? Aquí dice la función que tengo que escribir x al cuadrado y me dice, ¿quién es el x al cuadrado? Es este. Entonces quedaría menos 1 menos 3 quintos de h elevado al cuadrado. Sigo. Y aquí dice, haga menos 3 veces y. Menos 3 veces y. ¿Y quién es la y? Aquí está. 3 veces y sería 2 más 4 quintos de h. Entonces, toda esta expresión que acabo de escribir, toda, desde acá hasta acá, es por esta que está acá, por el f de toda esa expresión que está arriba. Ahora, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría ahora? Tendría que escribir menos y evaluar f de menos 1,2. Es decir, ahora tengo que ir a la función y cambiar la x por menos 1 y la y por 2. ¿Dónde está la función? La tengo aquí. Si yo cambio la x por menos 1 aquí me daría 1. Entonces me queda 1 menos 3 veces y que es 6. Por lo tanto da menos 5. Así que aquí me está dando menos 5. Todo dividido entre h. Todo dividido entre h. Y este límite, que por cierto le puse una raya demasiado larga, este es un límite en una variable. Es un límite en una variable. Este límite, si todo lo hiciste bien, siempre tiene que tener la forma 0 sobre 0. Si ese límite, porque es la definición de la derivada, y la definición de la derivada siempre genera un límite de la forma 0 sobre 0. ¿De acuerdo? Entonces, ese límite 0 sobre 0 es un límite de una variable y se calcula con cálculo diferencial, ¿no? Si usted quiere, eleva esta fórmula notable, eh, hace todo el procedimiento algebraico de cálculo diferencial e incluso nos podemos dar el lujo de aplicar la regla del L'Hopital, porque tiene la forma 0 sobre 0 y es polinomio entre polinomio, yo puedo hacer la regla del L'Hopital. Entonces voy a hacerlo con L'Hopital. Aquí, por ejemplo, aplicando L'Hopital a este numerador, tendría que aquí, por ejemplo, bajar el 2, entonces me queda 2 por menos 1 menos 3 quintos de h por la derivada de lo que lleva, que sería menos 3 quintos. Esa es la derivada de esta expresión. Ahora, menos 3 por la derivada de este paréntesis, que sería 4 quintos. Listo. La derivada de esto da 0. Y en el denominador, me falta tomar la derivada. La derivada del denominador sería 1, porque la derivada de h con respecto a h, pues da 1. Y aquí, ya para terminar, hacemos el h tender a 0. Notamos que en el primer paréntesis simplemente quedaría 2 multiplicado por menos 1 por menos 3 quintos menos 12 quintos. ¿Ok?
eso simplificando un poquito más, me quedaría 6 quintos menos 12 quintos. Y 6 quintos menos 12 quintos es menos 6 quintos. Y por lo tanto, esta es la respuesta al ejercicio. Ese es el valor de la derivada direccional. ¿Y qué significa entonces para una cuestión formativa con ustedes? Significa que si yo me paro en este punto específicamente que les estaba diciendo, lo que me está diciendo ese menos 6 quintos es que al caminar sobre la superficie, sobre esta curva de intersección, la razón de cambio es negativa. Es decir, la superficie va a comenzar a descender. ¿Con qué rapidez se va a dar ese descenso? 6 quintos. 6 quintos, recuerde que es 1.2, ¿no? Es 1.2. Entonces significa que el descenso se da con una rapidez de 1.2 metros por segundo, kilómetros por hora, o sea, eh, unidades lineales por unidades de tiempo. ¿Ok? Ok, finalizado este ejemplo, en el cual vimos que la derivada direccional para ese ejemplo particular da menos 6 quintos, la pregunta natural es si hay alguna vía más rápida para calcular la derivada direccional que no lo obligue a uno a hacer todo este procedimiento tan engorroso de calcular límites. Eso es una pregunta muy natural. ¿Hay alguna forma de poder calcular la derivada direccional más rápido que no me obligue a hacerlo así por definición? La respuesta es sí. Ok, la respuesta es sí. Aquí dice una vía más rápida para calcular la derivada direccional. Para enseñarles esa vía más rápida, les tengo que contar sobre un cierto tipo particular de función que se llama el campo gradiente. Es un tipo particular de función que tal vez ustedes no están muy familiarizados hasta ahora con los campos vectoriales. Les digo que voy a hacer como una explicación muy breve porque posteriormente en la parte del curso donde haremos énfasis en cálculo vectorial, voy a hablar un poquito con más detalles sobre los campos vectoriales. Así que por ahora lo voy a hacer lo más liviano posible. Lo que tiene diferente las funciones vectoriales es que las funciones que uno maneja desde que está a nivel de secundaria son funciones que toman números reales o toman vectores cuando ya estás en la universidad y devuelven números reales. O sea, las funciones que usted ha trabajado hasta ahora siempre lo que devuelven son números reales. En cambio, esta función que yo estoy hablando ahorita de un campo gradiente es una función que toma un vector y también, y lo que devuelve como respuesta es un vector. ¿Ok? Y eso puede tener ciertas aplicaciones físicas, por ejemplo. Por el momento eh, le voy a contar, por ejemplo, que si yo tengo una función de dos variables, un z igual a f de xy, su campo gradiente se va a denotar de esta manera, con esta letra que ya en un video previo les conté que esta letra se llama nabla, nabla de f de xy. Nabla de f de xy se va a leer como el gradiente de f, el gradiente. Y el gradiente no va a ser más que un vector que contiene a las derivadas parciales de la función. Si la función original es una función de dos variables, en este caso las dos variables sería x y y, entonces el campo gradiente va a tener dos entradas, que sería la parcial con respecto a x y la parcial con respecto a y. ¿Ok? Aquí simplemente estas dos cosas ustedes están acostumbrados desde álgebra lineal, que yo puedo escribir el vector de esta manera o de esta manera, usando el i y el j, significa exactamente lo mismo, ¿no? Si por ejemplo lo que estamos hablando ahora es de una función de tres variables, un w igual a f de x, y, entonces el campo gradiente va a tener tres entradas, que serían las parciales con respecto a cada una de sus variables. ¿Ok? Entonces, el campo gradiente va a ser un vector que contiene las derivadas parciales con respecto a todas las variables. Entonces, si la función es de 30 variables, pues entonces el campo gradiente va a tener 30 entradas. ¿Ok? 30 entradas. Por aquí hay unas cuestiones teóricas que uno, pues de pronto por la naturaleza del curso no hace mucho énfasis, pero la idea es que la función sea diferenciable. Para poder definir todo esto, la función tiene que ser diferenciable. Recuerden que en un video previo dije de manera muy intuitiva
que la idea de la diferenciabilidad para nosotros es que en todo punto la superficie sea continua y suavecita. Es decir, que en todo punto el vector normal esté bien definido y uno pueda perfectamente hablar del plano tangente a la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, ya tenemos claridad de lo que es el vector gradiente. Voy a hacer dos ejemplos muy breves. Luego les explico qué interpretación podría dársele eventualmente al gradiente, o sea, como para qué podría servir. Puede tener muchas aplicaciones, pero alguna aplicación. Y luego vamos a ver cómo el gradiente me va a ofrecer una alternativa para poder calcular la derivada direccional más rápida y no tener que hacerla como lo hice en la página anterior, que fue a través de límites. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tomo una función en dos variables como esta, con criterio x cuadrado y más x entre y, entonces, ¿qué va a hacer el gradiente de z? Pues va a ser el vector de dos variables compuesto por la parcial de z con respecto a x y la parcial de z con respecto a y. Si yo tomo la parcial de esta expresión con respecto a x, da 2xy. Por eso es que aquí escribí 2xy. Y la parcial de x entre y con respecto a x es 1 entre y. Por eso aquí puse 1 entre y. Entonces, como usted puede ver, en efecto, lo que yo tengo aquí es la parcial de z con respecto a x. Y de manera similar, aquí lo que tengo, puedes revisar los cálculos, sería la parcial con respecto a y. Y por lo tanto, este sería el campo gradiente de esta función de dos variables, de esta función escalar de dos variables. De manera similar, por ejemplo, aquí tengo una función ahora de tres variables, que es x cuadrado más 3y cuadrado menos 6zx. Entonces, aquí en la primera entrada tengo la parcial de w con respecto a x, aquí la w con respecto a y aquí la w con respecto a z. Este sería el campo gradiente de esta función escalar. Entonces, calcular campos gradientes en realidad es muy sencillo porque nada más es un vector que está compuesto por las derivadas parciales eh, de la función escalar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, antes de ver cómo se aplica el campo gradiente en el contexto de la derivada direccional, les quiero contar cuál podría ser un eventual significado geométrico del gradiente de una función. O sea, por ejemplo, como esto que puse aquí arriba, que yo tengo esta función de dos variables y tengo este gradiente, entonces, ¿qué podría significar este gradiente para esta función? Como usted puede notar, eh, el gradiente, en este caso, como es una función de dos variables, es un campo de vectores. Es un campo de vectores donde dependiendo del punto x, y donde yo me pare, entonces esto, digamos, cuando yo voy sustituyendo el x y el y, aquí me va dando diferentes vectores en R2. Entonces, lo que yo tengo representado en estas figuras es la superficie. Lo que está en amarilla es la superficie. Y lo que tengo representado con vectores abajo es el campo gradiente. ¿De acuerdo? Entonces, ojo para que no se me pierda. Lo que tengo arriba en amarillo es el dibujo de esto. ¿Ok? Bueno, lo digo en general, no quiere decir que sea específicamente para esta función, pero por favor para que me sepan entender el asunto. La función que usted tiene aquí es la que se estaría potencialmente representando aquí arriba, que es la superficie. Y este que ve aquí usted, que es esto es lo que se llama un campo vectorial. Entonces, para diferentes XY, aquí están dibujados los diferentes vectores. Entonces, abajo, aquí está la superficie y aquí está el campo vectorial asociado. Resulta que una posible aplicación, porque tiene muchas aplicaciones el gradiente, una posible aplicación es que los vectores tienden a apuntar hacia donde la superficie crece más rápido. Entonces, si yo comienzo a ver, ponga mucha atención para no perderlo, si yo comienzo a ver que aquí todas las flechas tienden a apuntar más o menos como hacia este punto, lo que quiere decir es que si yo me voy a la superficie arriba, en ese punto la superficie podría tener un punto máximo, ¿ok? Porque lo que me está diciendo los vectores del gradiente es
hacia dónde la superficie tiende a crecer más rápido. O sea, el gradiente marca hacia dónde la superficie crece más rápido. Como uno puede ver aquí, los vectores tienden a centrarse, como aquí hay como un punto de atracción. Resulta que estos puntos generan los máximos y mínimos. Los puntos atractores para el gradiente son los que generan los máximos y mínimos para la superficie, como usted lo puede ver acá. ¿Ok? En cambio, si yo me vengo a este otro lado, vea que más bien hay un punto que está como que más bien los vectores van huyendo de él. Vea que aquí para todo lado más bien van huyendo de él. ¿Por qué? Porque ahí más bien la superficie lo que va a tener es un mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa en qué dirección yo agarre, siempre voy a subir y subir. Estoy estancado en un mínimo local. Entonces, los vectores, al estar todos más bien se están alejando de ese punto, lo que me quiere decir es que aquí hay un mínimo, porque entonces en todas las direcciones la superficie siempre tiende a subir. Entonces en este punto tiende a haber un mínimo. En cambio aquí, como todos están más bien apuntando hacia el punto, como el gradiente apunta hacia donde se está dando la variación máxima, entonces más bien aquí habría un máximo. Entonces, una posible aplicación del gradiente es para buscar los máximos y mínimos de una superficie. ¿Ves? Si yo, digamos que yo no estoy viendo la superficie y yo me vengo para acá, yo aquí no sospecho que ahí haya ni un máximo ni un mínimo, porque nada más los vectores se ve como que están pasando, ellos nada más como que están pasando. Eso es todo. ¿Ok? Eh, ¿Qué es lo que quiere decir en un punto como este? De lo que estaría queriendo decir esto es que en la superficie, en esa dirección, entonces voy subiendo para allá. ¿Ves? Porque como los vectores apuntan hacia donde la superficie crece, entonces quiere decir que aquí arriba la superficie tendría que ir como subiendo. Eso es lo que significaría en un punto como acá. Entonces, más bien la superficie significa que iría subiendo para acá y así consecutivamente, que incluso usted lo puede verificar en el dibujo que tiene arriba. ¿Lo ven? Vean que aquí, por ejemplo, de aquí a aquí, ves que la superficie va subiendo para acá. Por eso es que los vectores están apuntando en esa dirección. Ellos siempre apuntan hacia donde la superficie va creciendo. Esto es un posible significado geométrico del gradiente, ¿ok? Se los dije, bueno, yo técnicamente esto lo necesito para ya irme al contexto de la derivada direccional, pero vale la pena sacar el ratito de haberles contado esto para que ustedes queden como mejor ubicados de qué es lo que podría significar el gradiente para una superficie. Ok, a partir de este significado del gradiente, les voy a contar ahora sí cómo puedo ejecutar el cálculo de la derivada direccional usando el gradiente. El teorema que me permite hacer eso es un teorema lindísimo que usted está viendo en pantalla en este momento. El teorema lo que me dice es que si yo tengo una función escalar diferenciable, lo que le dije hace rato, es decir, que yo tengo una función que sea una superficie continua y suavecita. Eso es, cada vez que usted vea que la superficie que yo pido sea diferenciable, es eso, que sea continua y suavecita. Entonces, para ese tipo de superficie, la derivada direccional se puede calcular súper rápido. Ojo lo que dice este teorema, lo que me dice es, vea, si usted quiere calcular la derivada direccional de manera rápida, sin hacerlo por definición, sin límites, sino que hacerlo rápido, lo único que usted tiene que hacerme es un producto de punto de vectores, donde el primer vector es el gradiente de la función. Por eso es que acabo de sacar el rato para contarles que era el gradiente. Y el producto punto hay que ejecutarlo contra el vector que me está dando la dirección, pero normalizado. Ya les dije que para hacer el cálculo de la derivada direccional, el vector tiene que ser unitario. En la redacción del ejercicio probablemente no venga unitario, pero siempre hay que volverlo unitario para poder calcular la derivada direccional. Entonces, escrito en términos de un punto, si yo quiero la derivada direccional de f en un punto P en la dirección de un vector v, entonces tengo que ejecutar el producto punto entre el gradiente, el producto punto entre el gradiente contra el vector que me está dando la dirección, pero hecho de norma
1, ¿ok? Bien, entonces estamos en un punto ideal para aprender a aplicar esta fórmula y lo lógico es volver a agarrar el ejemplo que hice hace ratos. Me refiero a este ejemplo. Me refiero a este ejemplo en particular. Vean que yo hice el cálculo de este ejemplo. Yo hice el cálculo de este ejemplo, lo hice a través de límites y el valor de la derivada direccional me dio menos 6 quintos, pero es un procedimiento bastante engorroso. Yo voy a repasar otra vez este mismo ejemplo, el mismo, pero ya con derivada, con el campo gradiente. Entonces, aquí tengo la función. Lo primero que yo tendría que calcularle es su gradiente. Observen que la derivada parcial de esta función con respecto a x da 2x. Esto es lo que está acá. Y la parcial de esta función con respecto a y da menos 3. Así que esto que tengo aquí es el campo gradiente. ¿Y qué hay que hacer el campo gradiente? El campo gradiente hay que evaluarlo en el punto en el cual quiero calcular la derivada direccional. En este ejercicio yo estoy tratando de calcular la derivada direccional en el punto menos 1,2. Por eso es que voy a evaluar el campo gradiente en menos 1,2. Si cambio las x por menos 1 y la y por 2, vean que aquí daría menos 2. Y aquí como no hay ninguna y, pues no tengo ninguna y que cambiar. Pero entonces la evaluación del gradiente cambiando las x por menos 1 y la y por 2 daría menos 2, menos 3. Eso es lo que voy a apuntar por acá. Sería menos 2, menos 3. Este es el gradiente evaluado. Por lo tanto, lo que ya yo tengo es esta primera parte. ¿Ok? Ese es el gradiente evaluado. Ahora agarro el vector que me están dando en el enunciado, que es menos 3,4, y lo normalizo. Y lo normalizo. Ese vector normalizado, bueno, que arriba está con la letra V, pero es lo mismo. El vector normalizado sería este que está aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para terminar ya el ejercicio? Como usted puede verlo en la fórmula de arriba, simplemente tengo que ejecutar el producto punto entre este vector que está aquí y este vector que está aquí. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, en este caso particular, entonces sería el producto punto entre el menos 2, menos 3 contra el vector menos 3 quintos, 4 quintos. Ejecutando ese producto punto, primera entrada por primera entrada daría 6 quintos. Segunda entrada por segunda entrada me quedaría menos 12 quintos. Y 6 quintos menos 12 quintos es menos 6 quintos, que es el resultado que sabía que me iba a dar. Pero bueno, yo no sé ustedes, pero este procedimiento es muchísimo más sencillo que lo que aconteció cuando resolví el ejercicio haciéndolo por definición. Entonces, la buena noticia de esto es que este teorema hay que valorarlo un montón porque en general al nivel de este curso, este es el teorema que vamos a usar para calcular derivada direccional. Es decir, uno nunca lo vuelve a hacer por definición, salvo que lo obliguen o salvo que le den una superficie que no sea diferenciable. Pero por la naturaleza del curso, nosotros trabajamos con superficies diferenciables. Ya las superficies no diferenciables son un poquito más avanzadillas para trabajar. Entonces, la buena noticia es que para el nivel del curso, este teorema siempre nos va a servir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer de aquí en adelante? Por un rato, es seguir practicando este teorema. Así que hagamos otro ejemplo para reforzarlo bien. Dice, ejemplo. Calcule la derivada direccional. Aquí vea la derivada direccional de f con respecto al vector v, si f es esta y v es este vector. ¿Ok? Lo que quieren es que yo calcule específicamente la derivada direccional de f en el punto 1,2. Ya aquí yo no me voy a preocupar por estar haciendo explicaciones gráficas y todo eso, sino que ya voy a ir al grano. Voy a hacer el procedimiento algebraico. Porque se supone que toda esta parte gráfica se supone que ya la entendieron, ¿de acuerdo? Entonces ya me voy a centrar en la parte más algebraica. Ok, por ejemplo, tomo el gradiente de esta función. Entonces el gradiente de esa función, la parcial con respecto a x, de aquí daría 3x cuadrado. Por eso aquí escribí 3x cuadrado. Luego de menos 3xy quedaría menos 3y.
Listo. Y esta parte 4y cuadrado, como es derivar con respecto a x, daría 0. Así que en efecto estamos claros que esta primera entrada es la parcial con respecto a x. Y razonando de la misma manera, esta es la parcial con respecto a y. ¿Ok? Ya tengo el gradiente. ¿Y qué tengo que hacer con ese gradiente? Tengo que evaluarlo en el punto en el cual yo voy a calcular la derivada direccional, que sería en el 1,2. Si yo cambio las x por 1 y las y por 2, aquí me quedarían 3 menos 6. Es 3 menos 6, ¿verdad? Entonces la primera entrada del gradiente sería menos 3. Y la otra entrada quedaría cambiando las x por 1, me daría menos 3, más 8 veces 2, que sería 16. Y por lo tanto, entonces la segunda entrada del gradiente sería 13. Así que el gradiente sería menos 3,13. Perfecto, este es el gradiente. ¿Y cuál era el otro paso? Agarrar el vector que me está dando la dirección, que es este vector v. Puedes ver claramente que este vector v, la norma, sería la raíz cuadrada de raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto queda raíz de 4, que es 2. Ese vector tiene norma 2. Entonces vamos a dividir entre 2 cada una de las entradas para normalizarlo. Me quedaría entonces raíz de 3 entre 2 y 1/2. Raíz de 3 y 1/2. Ok, entonces este sería el vector normalizado, que es raíz de 3 entre 2, 1/2. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer ahora para calcular esta derivada direccional? Pues simplemente agarrar este vector que es el gradiente, pegarlo por acá y hacerle producto punto contra este vector que está acá y pare de contar. Y ahí pues simplemente sería ejecutar el producto punto. Me quedaría menos 3 raíz de 13. No, perdón, menos 3 raíz de 3. Ajá. Más 13 dividido entre 2. Y bueno, ese es el escalar. Ya uno si quiere lo pasa a decimales, pero eso es irrelevante. Este sería el resultado de esa derivada direccional. Ese es el resultado de esa derivada direccional. ¿Ok? Bien, eso refuerza. Sigo con otro ejemplo. Este vea que todavía es un ejemplo de dos variables. Una duda razonable es que uno diga, bueno, profesor, si yo le pongo atención al teorema que usted tiene aquí arriba, este teorema solo vale para cuando uno tiene dos variables. ¿Qué pasa si es una función que tiene tres variables o cuatro o cinco? ¿Qué? No se puede. Sí, este teorema es en general válido para Rn, así que no solo para R2 y R3, puede ser para R4, R5, para todas las dimensiones, ¿ok? Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo donde me piden calcular una derivada direccional, pero si usted le pone atención a la función es de tres variables. Por lo tanto, estoy aumentando automáticamente una dimensión y ahora tengo tres variables. El punto va a tener tres entradas, antes solo tenía dos. El vector que me va dando la dirección antes tenía solo dos entradas, ahora tiene tres. O sea, todo se aumentó una dimensión. ¿Cómo se hace? Pues de la misma manera. ¿Qué es lo que voy a hacer en primera instancia? Calcular el gradiente, que ahora va a tener tres entradas. Entonces, le repito, el gradiente de la función siempre tiene la misma cantidad de entradas que el número de variables que tiene la función. En este son tres. Ok, si yo derivo con respecto a x, esta función me quedaría simplemente seno de yz, coma. Si derivo con respecto a y, sí es de más cuidado, porque con respecto a y me quedaría x por la derivada de seno, que es coseno, por la derivada del argumento, con respecto a y, que sería z. ¿Ok? Y ahora quedaría el tercer argumento, sería x por coseno de yz, por la derivada con respecto a z, que sería y. Y esa expresión que está ahí ya es el gradiente.
ese gradiente hay que evaluarlo en el punto donde me están pidiendo que calcule la derivada direccional. Y aquí dice que la derivada direccional hay que calcularlo en el 130. ¿Ok? Fácilmente uno ve que la primera entrada quedaría 0 porque como es el punto 130, el z vale 0 y aquí el seno de 0 es 0. Aquí el z vale 0, entonces esta también va a dar 0. Y esta ya no va a dar 0, ¿verdad? Porque el coseno de 0 es 1. Entonces quedaría 3. Esa es la evaluación, 3. Así que en ese caso, la evaluación del gradiente es el 0,03. Esa es la parte del gradiente. ¿Cuál es la otra parte? Tomar el vector v, que da la dirección, y hay que normalizarlo. Este vector, como usted puede ver, está escrito con los vectores de la base canónica. Es decir, que v es el vector 1, 2, menos 1. Este vector, ¿qué norma tiene? La norma de ese vector sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado. Y esto es raíz cuadrada de 6. Por lo tanto, cada una de las entradas hay que dividirlas entre raíz de 6. Por ese motivo, entonces me quedaría 1 entre raíz de 6, 2 entre raíz de 6 y menos 1 entre raíz de 6. Ese sería el vector ya normalizado. ¿Ok? Y pues ahora, de la manera más sin gracia, ya esta parte es súper sencilla. Agarro el vector gradiente evaluado en el punto y le hago producto punto contra el vector normalizado, que es el que tengo por acá. Y el producto punto de esos dos vectores claramente se ve que da menos 3 entre raíz de 6. Eso es, menos 3 entre raíz de 6. Ese sería el resultado de la derivada direccional. Significa que hay, en la dirección de ese vector, hay un descenso en la superficie. ¿Ok? Bien. Vamos a mostrar más ejemplos, pero esos ejemplos, algo nuevo, como ya esto se comienza a volver como muy mecánico, uno como que ya lo entendió, los ejemplos que voy a mostrar, algo nuevo deberían aportarme. Entonces, les comento que hasta ahora no he hecho ningún ejemplo que tenga que ver con derivación implícita. Y en videos previos vimos la derivación implícita. Entonces, la pregunta es, ¿cómo luciría un ejemplo con derivación implícita? Es muy similar, pero aplicando pues, los resultados de derivación implícita. Pero si uno no ha visto un ejemplo, podría hacer que eso le genere problemas. Entonces, veamos la redacción de este ejemplo. Dice, sea x cuadrado más xyz más z a la 3 igual a 1, la ecuación de una superficie. Esta superficie, como en total la ecuación tiene 3 variables, esta superficie está en R3, es en 3 dimensiones, ¿ok? Ahora dice, calcule la derivada direccional de z, vea cómo se lee, derivada direccional de z con respecto al vector u en el punto Q, donde el vector es este, es el menos 1,2 y el punto es el 1,20, que es un punto que pertenece a la superficie. ¿De acuerdo? Bien. Tengamos claro algo, que hay que tener demasiado cuidado, porque a uno se le podrían comenzar a enredar cuántas dimensiones tiene que tener el gradiente. El gradiente, y grabes esta frase desde ahorita, el gradiente que usted usa para calcular la derivada direccional, ese gradiente eh, tiene la misma cantidad de entradas, que la cantidad de variables dependientes que usted tiene. La cantidad de variables dependientes. En este ejemplo anterior, usted puede notar que esto es un f de x, y, z, o sea, esto es como si fuera un w, que es la variable dependiente, y la cantidad de independientes es 3. Por eso es que el gradiente tiene 3 entradas. El gradiente tiene la misma cantidad de entradas que la cantidad de variables dependientes que usted tenga. ¿Ok? Entonces, lo que yo calculé aquí fue el gradiente de la variable dependiente. Entonces, el gradiente de W es un vector. El gradiente de la variable dependiente es un vector que tiene la cantidad de entradas igual a la cantidad de variables independientes que usted tenga.
En este caso particular, uno se le podría hacer un enredo, porque de pronto usted me dice, profesor, ¿cuántas variables hay aquí? Tres. Sí, tres. Pero si a mí me están diciendo que es la derivada direccional de z, yo lo que estaría midiendo es la variabilidad de z con respecto a x y y. Es decir, z, cuando yo veo esta notación, me doy cuenta que z es la variable dependiente, es la que le vamos a medir la variabilidad, ¿ok? A z con respecto a x y y. Por lo tanto, ¿cuántas variables dependientes hay? Hay dos. Por lo tanto, el gradiente luce de esta manera. El gradiente solamente tiene dos entradas, que sería la parcial de z con respecto a x y la parcial de z con respecto a y. Tiene dos entradas, porque esto es un ejercicio en el cual solo tienes dos variables dependientes. Entonces, que le quede muy claro a usted, porque después se le podría enredar con otros temas que voy a explicar en otros videos. A usted se le podría enredar con otros tipos de gradientes que voy a explicar en otros videos. Entonces, por ahorita, si es el gradiente que voy a usar para el cálculo de la derivada direccional, usted tiene que identificar quién es la variable dependiente y cuántas independientes tienes. En este caso, tengo dos independientes. Y lo que me guía para yo saber eso es que aquí dice la derivada direccional de z. Entonces, me está diciendo que z es la dependiente. Y por lo tanto, x y y son las independientes. Y por eso el gradiente tiene solo dos entradas. ¿Ok? Entonces, el detalle es que como este ejercicio, vea que aquí no está despejada la z, entonces para yo calcular estas derivadas parciales, para llenar ese vector, para yo calcular esas derivadas parciales, obligatoriamente tengo que hacerlo con derivación implícita. Y como eso es de un video previo, aquí les dejo los cálculos correspondientes, los cuales podemos ver muy, muy rapidito. Primero véalo, bueno, ahí se ve todo en pantalla. Vean que primero tengo que igualar a cero para identificar quién es la función f grande. Aquí está, como se hacía en el video de derivación implícita. Entonces, si yo quiero la parcial de z con respecto a x, era hacer menos fx entre fz. Y llego a esto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tengo aquí abajo? Aquí ya sería la derivada parcial de z con respecto a x evaluada en el punto donde estamos trabajando. Y en este ejercicio, si no nos falla la memoria, vemos que el punto donde estamos trabajando es el punto 1, 2, 0. Entonces, por eso es que yo tengo que venir aquí y cambiar el punto por el 1, 2, 0. Y la evaluación en esta derivada, cambiando las x por 1, las y por 2 y la z por 0, me daría menos 2 entre 2, que es menos 1. Así que este es el valor de la derivada parcial de z con respecto a x en el punto Q. Y entonces ese que está ahí sería la primera entrada del vector gradiente. De manera similar se hace la otra, que es todavía más fácil. Aquí está el cálculo de la derivada y resulta que en este caso, cuando uno evalúa en el punto, simplemente le da 0. Entonces, significa que este vector gradiente que estoy escribiendo arriba sería el menos 1,0. El menos 1,0. Y tengo que hacer producto punto contra este vector, que no lo he normalizado. Pero vean que este vector que está aquí tiene norma, ¿qué sería? Raíz de 5, ¿verdad? Raíz de 5. Entonces, ¿quién sería el vector? Sería menos 2 entre raíz de 5, 1 entre raíz de 5. Eso es. Y pues ejecutando aquí el producto punto ya me da 2 entre raíz de 5 y esta sería la respuesta del ejercicio. Ese es el valor de la derivada direccional que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, el procedimiento es muy similar, nada más que como aquí es derivación implícita, pues entonces el cálculo de las entradas del gradiente tengo que hacerlo con las fórmulas de derivación implícita. ¿De acuerdo? Como les digo, voy a seguir presentando ejemplos y detalles que me aporten algo nuevo. Les pongo una nota en esta página muy particular. Dice, algunas veces se indica el ángulo que forma el vector U con respecto al eje X. En estos casos, entonces el vector director se tendría que, el vector para calcular la derivada se calcularía de esa manera. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, les voy a comentar aquí con el dibujo. Entonces, en lugar de, digamos, en los ejemplos anteriores a mí me decían
un vector u igual a 1,2 o igual a 3,5. O sea, me daban un vector. Podría ser que ahora usted encuentre una redacción de un ejercicio que simplemente diga un vector que forma un ángulo de pi tercios radianes con el eje X. O sea, que lo que me den es un ángulo. Entonces, el vector U, en lugar de darme las entradas cartesianas, me lo describen con un ángulo. ¿Ok? Me lo describen con un ángulo. Pero teniendo el ángulo, uno puede sacar el vector fácilmente. ¿Por qué? Porque este punto que está aquí, pues va a tener coordenadas X, Y, donde este cateto de este triángulo sería el X y este cateto de aquí sería el Y. Entonces, lo que acabo de extraer aquí es como el triángulo, ¿no? Donde este cateto mide X y este cateto mide Y. Y la hipotenusa mediría 1, porque se sobreentiende que para efectos de la derivada direccional, entonces el vector U es unitario. Ya eso lo expliqué, que el vector U es unitario. Y de aquí, entonces fácilmente uno aplicando trigonometría ve que si yo calculo el coseno de alfa, me daría X entre 1. Y el seno de alfa más bien es Y entre 1. Entonces, si usted lo que tiene era el vector es U igual a X, Y, por las igualdades estas que tienes aquí arriba, ves que el valor de X sería coseno de alfa, sen de alfa. Entonces, esta es la formulita sin gracia, sencillitica, súper sencilla, que se usa para calcular el vector, para calcular la derivada direccional cuando me describen el vector a través de un ángulo. Esto es cuando me describen el vector a través de un ángulo. Igual, hago énfasis en este ejemplo porque podría ser que si usted se tope cuando esté practicando ejemplos así, que uno no sepa qué hacer. Entonces, se lo expliqué e inmediatamente le cierro esa explicación con un ejemplo. Ojo el detalle, un ejemplo bastante sencillo. Dice, vean la redacción, dice, determine la derivada direccional de esa función. Todo esto hasta aquí estamos acostumbrados. En el punto 1,2, en la dirección del vector unitario que forma un ángulo de pi sextos con el eje X. Entonces, gráficamente, significa que yo aquí tengo el eje X, aquí el Z y aquí tengo el eje Y. Y lo único que me están diciendo es que yo tengo un cierto vector U que forma un ángulo de pi sextos. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese vector U? Pues con lo que le acabo de enseñar arriba, el vector U sería el coseno de pi sextos, coma, seno de pi sextos. Eso es todo, así tan sin gracia. ¿Ves? Por eso, en realidad es un ejemplo que se barra en pocos segundos, pero son de esas cosas que uno dice, que dicha que me lo contó, porque si no de pronto no se me hubiera ocurrido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo que veníamos haciendo en todos los ejemplos anteriores. Tienes que calcular el gradiente. El gradiente de esta función, como fácilmente ves, es 2xy menos y cuadrado. Esta sería la parcial de z o de f con respecto a x. Esta es la parcial de f con respecto a y. Y luego ese gradiente hay que evaluarlo en el punto en cuestión. Y aquí dice que el punto es el 1,2. Al hacer esa evaluación, da 0,-3. Y ahora entonces, ¿cómo se calcularía la derivada direccional? Sería el producto punto entre el gradiente, que ya vi que me da 0,-3. Y bueno, y aquí la incógnita que teníamos es contra qué vector hago el producto punto. Sería contra este vector que ya le dije que sería el coseno de pi sextos, coma seno de pi sextos. El coseno de pi sextos es raíz de 3 entre 2. El seno de pi sextos es un medio. Entonces, haciendo el producto punto de estas dos cosas, ya la derivada direccional daría -3 medios. Como usted podrá entender, aquí los cálculos los presenté simplemente hechos porque el objetivo era contarles un cierto detalle nada más. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos esta particularidad. Esto es como una curiosidad por aquello que en algún momento se lo topen. Aquí ya les queda bien resumido de cómo se calcula la derivada direccional si me dicen la dirección con respecto a un vector y ese vector está descrito por un ángulo. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer
un último tema para el día de hoy en este video. Como expliqué hace ratos, el gradiente tiene una particularidad. El gradiente tiene una aplicación geométrica, que es que el gradiente siempre tiende a apuntar en la dirección hacia donde la superficie crece más rápido. Siempre tiende a apuntar hacia esa dirección. Entonces, si por ejemplo yo veo este punto en la superficie, ajá, si yo tomo este punto en la superficie, entonces el gradiente va a ser este vector que está por acá. Ese vector queda específicamente para ahí porque si yo me paro en este punto, vean que no, si yo, digamos, piense como si fuera una hormiga. La hormiga está en este punto. Si yo le digo en qué dirección debería caminar para que comience a ascender lo más rápido posible, y dice, vea, el ascenso más rápido se da si camina en esta dirección. O sea, si va agarrando para allá. Porque para las otras direcciones que ella camine, para las otras direcciones, lo que tiene más bien es, podría tener también ascensos, pero no tan rápido como el ascenso que está marcando acá. ¿Ok? Entonces, justamente esta dirección donde se está dando el ascenso máximo es la dirección asociada al gradiente. Al gradiente. Vea que lo que yo tengo aquí en el piso es dibujado el gradiente. Entonces, el gradiente de una superficie me da la dirección a partir de un punto hacia donde la superficie va a crecer lo más rápido posible. De hecho, uno puede probar algebraicamente para no dejarlo solo como a la intuición. Uno puede hacer una prueba algebraica de eso. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo otro vector u. Otro vector u. Entonces, lo que yo quiero es encontrar este vector u con la característica que si calculo la derivada direccional en la dirección de u, entonces la superficie debería crecer lo más rápido posible. De acuerdo con lo que yo le acabo de contar, como que ya le conté el final de la película, porque ya le dije que este vector u debería ser un vector que sea paralelo al gradiente. Es un vector que tiene que tener la misma dirección del gradiente. ¿Ok? Ese hecho que ya le conté, lo que quiero es probárselo algebraicamente. Entonces yo agarro este vector u que es una incógnita. La pregunta es, ¿cómo escojo a u para que esta derivada direccional valga lo máximo posible? ¿Cómo hago? Entonces, la respuesta ya yo la sé y se la estoy contando. La respuesta a esa pregunta que se está viendo en pantalla es, escoja u como cualquier vector que sea paralelo a este vector azul que está acá. O sea, agarre en la dirección del vector gradiente. ¿Ok? Entonces, la respuesta a esa, ¿qué es lo que le voy a probar? La respuesta a esa pregunta es, tome u igual a lambda veces, ese lambda es un escalar, ¿verdad? Puede poner cualquier otra. Alfa por el gradiente de z en el punto x0, y0. Esa es la respuesta. Tome u como cualquier vector paralelo, obviamente diferente de cero, número real. Es cualquier vector que sea, no, cualquier número real no, es específicamente mayor que cero. Ya le explico por qué. Tiene que ser cualquier vector paralelo positivo del vector gradiente. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Vea lo que voy a hacer. Voy a definir el ángulo entre estos dos vectores, que es alfa. Entonces, yo sé dos cosas. Yo sé dos cosas. Sé que la derivada direccional de z en el punto x0, y0 en la dirección de u se calcula a través del gradiente de z producto punto vector u, donde ese vector, este u, se supone que lo estoy tomando de una vez, lo estoy tomando unitario. Ok, perfecto. Entonces, la derivada direccional se puede calcular así, pero yo también sé otra cosa. Yo sé por álgebra lineal
que si yo tengo el ángulo entre dos vectores, aquí alfa es el ángulo entre dos vectores. Y tal vez lo que necesito es como corregir un poquito. Voy a quitar a alfa porque vea que aquí alfa lo usé para otra cosa. Entonces, para que no haya un abuso, voy a borrar este alfa y voy a poner que el ángulo entre vectores no se llame alfa. Voy a decir que se llame otra letra, digamos que se llame zeta. ¿Ok? Entonces, por álgebra lineal yo sé que el coseno de zeta, por álgebra lineal, el coseno de zeta, ¿a qué es igual el ángulo entre vectores? El coseno de zeta es igual, por álgebra lineal sería el producto punto entre los vectores. Ajá, el producto punto entre los vectores. Vean quiénes son los dos vectores. Uno es el gradiente y el otro es u. Entonces, es el producto punto entre los vectores dividido entre el producto de las normas. Dividido entre el producto de las normas. Pero resulta que como u recuerden, esta es la fórmula que usa en álgebra lineal para decir el coseno del ángulo entre dos vectores, que le ponían a uno que el coseno del ángulo era u por v entre la norma de u por la norma de v, ¿no? Es el ángulo entre vectores. Bien, entonces, en ese caso particular, note que esto vale 1, porque el vector yo lo tomé unitario. Y este otro escalar se lo voy a pasar a multiplicar. Entonces, ¿qué igualdad estoy sacando de acá? Que el coseno de zeta multiplicado por la norma del gradiente es igual a esta expresión que está acá. Pero si usted es observador, notará que esta expresión que está acá y esta es la misma. Estas dos cosas son lo mismo. Como esas dos cosas son iguales entre sí, ¿qué puedo concluir yo entonces? ¿Qué puedo concluir? Que por lo tanto, la parte de la izquierda de ambas igualdades tienen que ser iguales entre sí. Es decir, que la derivada direccional de u, perdón, de z en la dirección del vector u en el punto x0, y0 es igual a ¿quién? Es igual a esta parte que está aquí. ¿Ok? Lo voy a encerrar en rojo, esto que está aquí, porque aquí es donde ya yo puedo analizar. Si usted lo que está tratando es de maximizar la derivada direccional, o sea, que la derivada direccional llegue a valer lo máximo posible, entonces lo que deberías es escoger, lo que deberías es escoger el ángulo de tal manera que esto valga lo máximo posible. Como el vector gradiente es fijo, el vector gradiente no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque mientras que usted no cambie el punto y usted no cambie la función, el vector gradiente depende del punto y la función. Si usted no cambia la función durante un ejercicio, nunca la cambia, y usted no cambia el punto, sino que se dedica a trabajar en un solo punto, entonces lo que le estoy diciendo es que toda esta parte es constante. Por lo tanto, el cambio en la derivada direccional depende de este coseno. Y ese coseno cambia por culpa del ángulo entre vectores que tengo acá. Entonces, si yo le digo a usted, si usted quiere maximizar, o sea, hacer que la derivada direccional valga lo máximo posible, escoja un ángulo que provoque que esto valga lo máximo posible. Escoja un ángulo que provoque que el coseno valga lo máximo posible. ¿Y cuánto es lo máximo que puede llegar a valer un coseno? 1. 1. ¿Ok? Y si usted quiere escoger un ángulo para que provoque que el coseno valga 1, tome zeta igual a 0, porque el coseno de 0 es 1. ¿Qué pasa entonces? La conclusión es entonces que para que esta derivada direccional valga lo máximo posible, el coseno tiene que llegar a valer 1 y por lo tanto tome zeta igual a 0. ¿Qué pasa entonces si yo le digo a usted que este ángulo en realidad tiene que valer 0? Lo que le estoy diciendo es agarre el vector verde, ciérrelo y tíreselo encima al vector u. Y eso lo que estaría probando es que el vector u tendría la misma dirección que el gradiente. ¿Ok? Que fue lo que yo dije hace ratos. Entonces aquí lo tengo versión resumido.
¿Cuánto es lo máximo? Esto es lo que le acabo de decir, que esto es constante. ¿Cuánto es lo máximo que puede llegar a valer eso? Es que el coseno valga 1. Y esto se da cuando cita es 0. ¿Y qué pasa si cita es 0? Entonces, si cita es 0, lo que implica es que la derivada direccional es máxima cuando el vector u está enrutado en la misma dirección que el vector gradiente. Pero no solo eso, buena noticia para ustedes. No solo eso. O sea, lo que yo de resumen hasta ahora es que la variación máxima de una superficie se da en la dirección del gradiente, ¿ok? Pero, pero, esa variación máxima incluso yo puedo averiguar cuánto es. Yo puedo saber el valor de la derivada direccional, porque cuando cita vale 0, esto vale 1, esto vale 1. Y si eso vale 1, entonces vea que aquí me queda de manera directa el valor de la derivada direccional. ¿Cuánto sería el valor de la derivada direccional? La norma del gradiente. Es decir, en ejercicios donde le pidan a usted sacar la derivada direccional máxima, ni siquiera hace falta calcularla. Uno sabe que la derivada direccional máxima siempre vale la norma del gradiente. Esa es la respuesta automática. No hay ni siquiera que calcularla. Aquí le pongo el resumen. ¿Qué dice ahí? En resumen, la derivada direccional es máxima cuando u se toma en la misma dirección del gradiente. El valor de dicha derivada direccional es la norma del gradiente. Y ojo, esto es pensando en el valor de la derivada direccional máxima. ¿Qué hubiera pasado si yo más bien el problema, en lugar de querer que fuera máximo, fuera mínimo? Si yo más bien quiero que sea mínimo, entonces yo tendría que provocar que este coseno valga lo mínimo posible. Y lo mínimo que puede llegar a valer un coseno es -1. ¿Y cuándo el coseno es -1? Cuando el ángulo vale pi. Entonces, en ese caso particular, lo que yo le estaría diciendo es que en lugar de tirarle, si lo que quieres es derivada direccional mínima, entonces en lugar de agarrar el u y tirárselo encima, para que el ángulo valga 0, más bien arrástrelo para acá y que esté en la dirección opuesta al gradiente, que es cuando el ángulo valdría pi. Entonces, ¿cuál sería el resumen? Que la derivada máxima se da en la dirección del gradiente. La derivada mínima se da más bien en la dirección opuesta al gradiente. Así es como funciona los máximos y mínimos con una derivada direccional. ¿Ok? Así es como funcionaría. Ir a favor del gradiente me da la derivada direccional máxima. Ir en contra del gradiente me da más bien la dirección de la derivada direccional mínima. ¿Ok? Bueno, dicho esa teoría, ya podemos pasar entonces a los ejemplos. Vea un ejemplo bien bonito que nos va a ayudar a redondear todas estas ideas. Dice, considere la función f de xy, que es un z, de criterio x más e a la y, ¿ok? Y el punto 1,0. Y tiene varios incisos. El primer inciso es, calcule la velocidad a la que cambia. Aquí le faltaba un poquito de redacción, así que yo se la agregué. Dice, la velocidad a la que cambia la función en el punto P en la dirección del vector 2,3. Es decir, en buen español, la primera parte, lo que me están pidiendo es que calcule la derivada direccional de f en el punto P en la dirección del vector 2,3. O sea, aquí en la derecha lo puse con notación matemática, lo que está pidiendo el primer inciso, ¿verdad? Es calcule la derivada direccional de f en el punto P en la dirección del vector 2,3. La segunda parte lo que dice es, determine la dirección en la cual la tasa de cambio, cuando usted le dicen la razón de cambio, la tasa de cambio, la derivada direccional, todo eso es lo mismo, ¿ok? Dicen, determine la dirección en la cual la derivada direccional es máxima. Ajá. O sea, dígame la dirección en la cual la derivada direccional es máxima y la dirección en la que es mínima. Entonces, le acabo de contar en la página anterior que la respuesta de la parte 2 es nada más decir que la derivada máxima se da en la dirección del gradiente
y la mínima sería opuesto al gradiente. Así que para contestar la parte 2, lo que tenemos que preocuparnos es por calcular el gradiente, nada más. Y para la parte 3, vea que lo que dice es que determine cuánto es la velocidad máxima y la mínima. Pues entonces le acabo de contar también en la página anterior que para sacar la máxima y la mínima, lo que hay que sacar es la norma al gradiente. Es decir, todas esas preguntas se resuelven, no, perdón, todas no, la 2 y la 3 se resuelven con el gradiente. La uno no, porque la uno lo que me está pidiendo es calcular una derivada direccional. Entonces, vemos la solución. Primero que todo, entonces calculo el gradiente. La parcial con respecto a x y con respecto a y. La parcial con respecto a x de esto da 1 y con respecto a y da e a la y. Por eso es que el gradiente me da 1, e a la y. Luego, tengo que calcular el gradiente en el punto. ¿Y cuál era el punto? Vean, aquí está el punto. El punto es el 1,0. Por lo tanto, tengo que cambiar las x por 1 y las y por 0. X no hay, no cambió nadie. La primera entrada queda como 1 y la y vale 0. Entonces quedaría e a la 0 que es 1. Así que este es el gradiente evaluado en el punto. Es el 1,1. ¿Ok? Y la segunda parte era hacer el producto punto entre el gradiente con el vector normalizado. Vean que el inciso 1 lo que me está pidiendo es calcular en la dirección del vector 2,3. El vector 2,3 tiene norma raíz de 13. Por eso es que la normalización, el gradiente me dio 1,1 y el vector normalizado sería 2 entre raíz de 13, 3, entre raíz de 13. Esa sería la normalización del vector. Y ejecutando ya este producto punto me da 5 entre raíz de 13. Y esa sería la rapidez con la que cambia la superficie en la dirección del vector 2,3. ¿Ok? Entonces, dicho eso, esta parte es idéntica a todo lo que ya he explicado. ¿Ok? Idéntico a todo lo que he explicado. Lo que quiero enfocarme más es en el inciso 2 y el inciso 3, donde me dicen que determine la dirección en la que la tasa de cambio es máxima y la dirección en que la tasa es mínima. ¿Ok? Entonces, para poder contestar la parte 2, lo que tengo que calcular simplemente es, es ver la dirección del gradiente. De hecho, no hay nada que hacer. De hecho, aquí está la respuesta. Vea la 2. Lea. La dirección en la que la tasa de cambio es máxima es en la dirección del vector gradiente y la mínima es en la dirección opuesta al gradiente. Como el gradiente me dio el 1,1, entonces la dirección opuesta al gradiente es el menos 1, menos 1. Entonces la variación máxima se da en la dirección del 1,1 y la dirección mínima se da en la del menos 1, menos 1. Eso es todo. Y para la parte B, la C más bien, perdón, que sería el 3, había que sacar cuánto da la derivada direccional. Entonces lo que les decía en la página anterior es que no hace falta hacer el cálculo. No hace falta hacer el cálculo. ¿Por qué no hace falta hacerlo? Porque la rapidez máxima y mínima se saca simplemente con la norma del gradiente. Y como el gradiente me dio 1,1, el vector 1,1 tiene norma raíz de 2. Entonces yo sé que la velocidad máxima y mínima es raíz de 2. Esa es la rapidez máxima y mínima. Obviamente, cuando voy a favor del gradiente, yo voy subiendo a una velocidad de raíz de 2. Si me voy opuesto al gradiente, más bien bajo con una rapidez de raíz de 2. O sea, en términos absolutos, irse a favor y en contra del gradiente es la misma rapidez. La diferencia es que a favor voy subiendo, en contra del gradiente más bien voy a bajar. ¿Ok? Pero es con la misma rapidez, exactamente. Alrededor del punto es la misma rapidez si yo voy a favor o en contra del gradiente. Entonces, resumo algunas ideas. Resumo entonces, no sé si aquí me quedó un pequeño espacio. Aquí está un poquito complicado, pero aquí tal vez me cabe. Entonces, estamos claros que
La derivada direccional, ponga mucha atención a lo que voy a escribir. La derivada direccional de z en el punto x0, y0, no importa en qué dirección yo calcule, o sea, esto es para todos los posibles vectores que yo calcule, esa derivada direccional fijo, siempre es menor o igual que la norma del gradiente. Siempre. Porque ¿cuánto es lo máximo que puede llegar a valer la derivada direccional en un punto? La norma del gradiente. Así que este es el valor máximo. Siempre este es el valor máximo. Y esto va a ser mayor o igual que menos la norma del gradiente. Entonces, si en un ejercicio usted descubre, por ejemplo, ponga mucha atención, si en un ejercicio usted descubre que este gradiente vale, pongo un número ahí al azar, digamos 10, usted descubre que la norma del gradiente es 10, entonces significa que la derivada direccional, lo máximo que llega a valer es 10 y lo mínimo que llega a valer es menos 10. Por lo tanto, si a usted le preguntan que si es posible en ese punto calcular la derivada direccional y que me dé 20, usted tiene que decir que no, porque ya yo sé que en el punto lo máximo que puede llegar a valer es 10. O que me digan, ¿existe alguna dirección donde valga menos 30? No, porque lo mínimo es menos 10. Es imposible que llegue a un menos 30. Entonces, la derivada direccional siempre está prensada, matemáticamente se dice acotada, entre la norma del gradiente y menos la norma del gradiente. En el ejemplo concreto que estoy en este momento, quiere decir que en este ejercicio, como este gradiente me dio raíz de 2, la norma, yo estoy seguro en este ejercicio que la derivada direccional de z en el punto P es menor o igual que raíz de 2 y mayor o igual a menor raíz de 2 para cualquier u en R2, o sea, para cualquier dirección que usted agarre, la que usted le dé la gana. Nunca en este ejemplo, nunca va a subir de raíz de 2 y nunca va a bajar de menor raíz de 2. Entonces, si en este ejercicio a usted le preguntaran esto que voy a decir, ¿existe alguna dirección donde la derivada direccional de 3? Ni siquiera pierda tiempo. De una vez usted dice, no, porque ya yo probé que la derivada direccional máxima es raíz de 2, que es 1.41. Por lo tanto, no puede existir ninguna dirección donde dé raíz de 2. ¿De acuerdo? Bien. Esto entonces refuerza la parte de derivada direccional máxima y mínima. Un ejemplo más, que aquí está, en realidad está resuelto, por lo tanto lo vamos a avanzar bastante rápido. Dice, suponga que la temperatura en el punto X, Y, Z en el espacio está por esto. O sea, esto es una función de temperatura. Usted le mete el X, Y, Z y esto le devuelve qué tan caliente está. Donde T está medida en grados y X, Y, Z en metros. Dice la pregunta, ¿en qué dirección aumenta más rápido la temperatura a partir del punto 11 menos 2? ¿Cuál es la máxima tasa de incremento? Esa habla de cuál es la máxima tasa de incremento. Es como si a usted le preguntaran cuánto vale la máxima derivada direccional. Eso es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Toda esta pregunta, ni siquiera estoy obligado a calcular derivadas direccionales para responder esa pregunta. Para poder contestar esta pregunta, la puedo contestar completamente con el gradiente. Entonces, calculo la parcial con respecto a X, ahí está. Calculo la parcial con respecto a Y, ahí está. Y con respecto a Z. ¿Y qué tengo que hacer con esas tres derivadas? Evaluarlas en el punto donde estoy analizando. El punto en cuestión aquí sería el punto 1, 1 menos 2. Ese es el punto en cuestión, el 1, 1 menos 2. Si yo evalúo estas tres derivadas, entonces obtengo el gradiente. Lo que yo tengo aquí en la derecha ya es el resultado de haber evaluado las derivadas. Listo, ese es el gradiente. Entonces, la primera pregunta dice, ¿en qué dirección aumenta más rápido la temperatura? En ese punto, respuesta. Entonces, sería la dirección. Vea que nunca calculé una derivada direccional. Con el gradiente contesto esto. Entonces, toda pregunta de derivada direccional que hable de máximo o de mínimo, se contesta con el gradiente. Entonces, la dirección hacia donde
la temperatura aumenta más es la dirección del vector. Es la dirección del vector. ¿Cuál vector? Este, que mejor lo copio y lo pego para no volverlo a escribir. Ese vector. Porque ese vector es el gradiente. Y para contestar la otra parte que dice cuál es la máxima tasa de cambio, o sea, a cuánto está cambiando la temperatura, entonces la máxima tasa de cambio, la máxima tasa de cambio en ese punto corresponde a, ¿cuál sería la respuesta? Vuelvo a agarrar este vector y le pongo norma. Claro, ya uno si quiere un número específico, pues entonces saca el ratito y calcula la norma de ese vector. Pero esta la norma es lo que me da la máxima tasa de cambio en el punto. Y este vector me está dando la dirección. ¿De acuerdo? Ok, paso a un par de ejemplos, ya que con esto vamos a cerrar el video. Pero es que en esta parte hay tanta variedad de ejemplos que es mejor de una vez salir con todo. Vean ese ejemplo, dice, considere una función z definida implícitamente, para reforzar otra vez lo de lo implícito. Definida implícitamente en términos de x y y por medio de esa relación, x cuadrado y más z cuadrado xy más y igual a 4. La parte A dice, determine la máxima, aquí está la palabra clave. Con solo que diga máxima derivada direccional, automáticamente esa pregunta la contesto con el gradiente, automático. Entonces dice, o sea, ni siquiera tengo que calcular derivada direccional. Ya yo sé que con solo que diga máximo o mínimo, lo contesto con el gradiente. Entonces, determine la máxima derivada direccional de z en el punto 1, 1, cuando z vale menos raíz de 2. Es decir, el punto... bueno, aquí lo tengo escrito. Es en la parte A lo que quiero es la derivada direccional máxima de z en el punto 1, 1 menos raíz de 2. ¿Y cuánto es la derivada direccional máxima? ¿Qué es lo que yo vine diciendo desde hace ratos? Que el valor de la derivada direccional máxima ni siquiera hace falta calcularla como derivada direccional. Basta con que le calcule la norma al gradiente. Así que este es un ejercicio completamente de calcular la norma de un gradiente. Como aquí dice la derivada direccional de z, entonces el que tengo que calcular es el gradiente de z. ¿Quién es la función? ¿Cómo es implícita? Bueno, defino la función f a partir de la ecuación implícita. Aquí tengo la función f. Calculando, vamos a hacerlo aquí, la parcial con respecto a... es la parcial con respecto a x, dividido entre la parcial con respecto a z con un menos al inicio. Así era, ¿no? Las implícitas. Y esta es la otra fórmula para la parcial con respecto a y. Entonces, lo que tengo aquí calculado es el gradiente de z. Todos esos cálculos, como son de cosas que ya sabemos, entonces se los dejé adelantado, ¿ok? Porque son cosas que ya sabemos. Así que ahí está el gradiente. ¿Qué hago con ese gradiente? Lo evalúo en el punto 1, 1 menos raíz de 2. Y a la hora de venir aquí, créanme, para no perder tiempo en esto, voy a cambiar las x por 1, la y por 1 y la z por menos raíz de 2. Y después de hacer esos cálculos, todo esto da el vector raíz de 2, raíz de 2. Entonces, ya con eso, ¿qué puedo contestar yo? De una vez, que la máxima derivada direccional pedida es 2. ¿Por qué es 2? Porque la norma de este vector, que es la norma del gradiente, si quiere lo apuntamos aquí, esto implicaría que la norma del gradiente en el punto 1, 1 menos raíz de 2, esa norma es 2. Por lo tanto, la máxima derivada direccional de esa función en el punto 1, 1 menos raíz de 2, la máxima derivada direccional es 2. Es decir, no hay ninguna dirección hacia donde me pueda dar mayor que 2 o menor que menos 2. Todas las posibles derivadas direccionales, todas las posibles direcciones que usted agarre en ese punto, si usted calcula,
el valor de la derivada direccional no va a pasar ni de 2 ni bajar de -2. No, porque ahí es donde la derivada queda acotada. Ahí es donde ella queda acotada. Esta primera parte es muy repetitiva con lo que ya había explicado en un ejemplo previo en este mismo video. Pero yo quiero que usted vuelva a ver un momento el inciso B, que por eso decidí que trabajáramos en este ejercicio. Vean el inciso B, dice, determine si existe una dirección en la que la derivada direccional de z en el punto A, es decir, en el mismo punto, sea igual a 4. ¿Ves? Esa parte B, si uno maneja bien la teoría de derivada direccional, ¿qué contesta uno inmediatamente? No existe una dirección que llegue a dar 4 la derivada direccional, porque ya probé que para este ejercicio la derivada direccional máxima vale 2. Es imposible que llegue a valer 4. Por eso la respuesta a la parte B es tan sencillo como lo que está en pantalla, que dice, no existe tal dirección porque se acaba de probar que en ese punto la derivada direccional máxima es 2. ¿Ok? Ok, con esto pasamos al último ejemplo que se ve en pantalla, un ejemplo pequeñito. Dice, sea f una función diferenciable y sea p un punto en el dominio de la función. Si el gradiente en ese punto vale menos 1, 1, y ahí hago un paréntesis. Este es un ejemplo bonito porque a mí ni siquiera me dicen quién es la función ni quién es el punto. Lo que me están diciendo es, si yo calculo el gradiente de esa función desconocida en ese punto desconocido, que no te estoy diciendo ninguna de las dos, el resultado del gradiente es menos 1, 1. Ahora, encuentro un vector unitario de tal manera que la derivada direccional valga 0. Que por cierto, que la derivada direccional valga 0 significa que si yo camino a favor del gradiente y en contra del gradiente, me voy a mantener como si estuviera como en una cresta horizontal. Sí, sí, están de acuerdo, como que me estoy como manejando en una parte donde la superficie se mantiene como si fuera como plana, porque que la derivada direccional de 0 significa que no estoy ni subiendo ni bajando. Entonces estoy como en una especie de cerro, o sea, es una cosa como si fuera, vamos a ver si están de acuerdo conmigo, como si fuera una cosa como así, y que yo esté exactamente aquí, y que de pura casualidad aquí estoy como en la cresta de la montaña, y que estoy caminando para acá o para el otro lado, es decir, no terminé ni subiendo ni bajando. Obvio, si me voy en otra dirección, como para acá, sí bajo, ¿verdad? Pero la idea es como que encuentre de tal manera que el gradiente me quede apuntando exactamente en esta dirección, que es donde la superficie se mantiene como completamente planita, ¿verdad? No sube ni baja. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Ok, vamos a ver, voy a borrar todo esto porque borré algo sin querer. Ahí. Ok, entonces el objetivo es encontrar un vector unitario tal que si yo calculo la derivada direccional en la dirección de ese vector, la derivada me dé 0. Eso es. Entonces, truco para este ejercicio. Primero vea, yo ando buscando un vector u. Ahí estoy definiendo la incógnita. Dice, sea u igual a b, el vector unitario pedido. En el momento que el vector sea unitario, pues obviamente yo sé esta relación. A cuadrado más b cuadrado tiene que ser 1, porque el vector es unitario. Entonces, en todo ejercicio de derivada direccional, eh, en todo ejercicio que vea de derivada direccional, si el vector es unitario, entonces tienes derecho a usar esa ecuación. A cuadrado más b cuadrado es igual a 1, donde la a y b son las entradas del vector, ¿verdad? Ahora, entonces ya aquí tengo una ecuación. Luego dice que yo quiero que la derivada direccional de f en la dirección de p me dé 0. Pero si yo quiero que eso me dé 0, sustituya. ¿Cómo calculamos la derivada direccional? A través del gradiente de f en p, producto punto, el vector u, igual a 0. Sí, solo sí, sustituya, pero a usted le dieron un dato, le dijeron que este gradiente valía menos 1, 1. Entonces, este vector lo cambio por menos 1, 1. Y el vector u lo cambio por a, b.
Ejecutando el producto punto, me queda que menos a más b es 0. Y de aquí acabo de sacar una segunda ecuación. Esta segunda ecuación, pegada con esta, me genera ya un sistema de ecuaciones que lo resolvemos y ya obtenemos la respuesta. De hecho, de aquí vea que me quedaría si solo si A y B son iguales. Sustituyendo allá arriba, sustituyendo, me queda que a cuadrado más a cuadrado es igual a 1. Es decir, a cuadrado, 2a cuadrado es igual a 1, a cuadrado es igual a 1 medio, y por lo tanto a es más menos 1 entre raíz de 2. Acabo de encontrar dos posibles valores para a. Y como a es igual a b, entonces hay dos posibles soluciones. Hay dos posibles soluciones. Hay dos posibilidades. Esa es la respuesta. Hay dos posibilidades. Posibilidades. Ajá. ¿Cuál? Tomar el vector igual a b con el a positivo, entonces quedaría 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, porque a y b son iguales. O u igual a b, y más bien que sea menos 1 entre raíz de 2, menos 1 entre raíz de 2. Esas son las dos posibilidades. Entonces quería contarles este ejemplo un poquito más teórico, en el cual no me piden a mí que calcule una derivada direccional, sino más bien que averigüe una dirección donde una cierta característica pasa. La característica aquí es que la derivada direccional vale 0. ¿De acuerdo? Bien, con eso entonces finalizamos el video, que es un poco extenso, pero bueno, ojalá que les haya sido muy productivo. Gracias.